Muy buenas tardes, docentes y compañeros maestrantes. En esta oportunidad, como grupo, queremos compartir con ustedes el análisis de un apartado de la obra Frankenstein Educador del autor Meyriud. A nuestro grupo le corresponde como tal trabajar el capítulo titulado Un ser no se resiste o de la necesidad de distinguir entre la fabricación de un objeto y la formación de una persona. Para presentar este apartado, organizamos las ideas principales de la lectura y las acompañamos con una serie de infografías que nos permiten explicar cada uno de los aspectos más relevantes de esta lectura. El grupo está conformado por Ángela Gisette Barrera Monroy, Mariana Candia Rodríguez, Diana Janet Jula González y quien les habla, Dainis Campo Castro. En esta primera parte, Meiriu reflexiona sobre una situación muy común en la educación y es la frustración que presentamos o que experimentamos los docentes o los educadores cuando el estudiante de pronto no responde como esperábamos. Muchas veces pensamos que enseñar consiste en explicar, orientar y conseguir determinados resultados. Más sin embargo, el estudiante no recibe este proceso de manera pasiva. Él interpreta, cuestiona, se resiste y aprende desde su propia experiencia. Por eso aquello que para el educador puede parecer una dificultad o un fracaso, también puede ser una manifestación de autonomía propia del aprendiz. La frustración a veces aparece cuando pretendemos controlar procesos educativos y esperamos que el estudiante haga lo que nosotros consideramos correcto en el momento y de la manera que nosotros hemos de cierta manera establecido. Meireu nos invita precisamente a cambiar esa mirada. El estudiante no es un objeto que podamos moldear según nuestras expectativas, sino una persona que participa activamente en su propia construcción. Por eso, como educadores o formadores, nuestro reto no es controlar completamente al otro, sino acompañar, orientar y crear todas aquellas condiciones para que el estudiante pueda construir su propio proceso de formación. Bueno, en esta parte el autor nos invita a reconocer algo incómodo pero cierto en la educación, y es que los fracasos hacen parte del día a día. No son excepciones, sino hacen parte de la norma, y eso generalmente ocurre en múltiples escenarios. En primer lugar está el choque de prioridades. Nosotros como educadores queremos que repasen y hagan sus deberes, pero en ese mismo momento ellos tienen otros intereses. Son intereses mucho más inmediatos para ellos, como un distractor, el querer hablar con un compañero, hacer un dibujo, pensar en una serie de televisión, bueno, en videojuego. Y eso no es o no significa que sean malos o que sean perezosos, sino que su mundo y el nuestro no siempre están coincidiendo. En segundo lugar, nosotros intentamos convencerlos con argumentos racionales, como por ejemplo decirles que estudiar les sirve para su futuro y pues que si estudian van a ser alguien en la vida. Sin embargo, el futuro para ellos es algo más inmediato, es lejano, es casi que abstracto. Ellos solamente viven el presente, y por más que nosotros insistamos con nuestros argumentos, chocan contra la realidad inmediata. En tercer lugar, cuando nosotros conseguimos finalmente que hagan lo que les solicitamos, que se sienten a hacer la actividad o a leer el libro, lo hacen a su manera, y nosotros pensamos en ese momento que no está bien hecho, que no es así, o que van demasiado rápido o demasiado lento, o que no están siguiendo el método correcto al que les indicamos. Entonces, que quisiéramos que lo hicieran como nosotros lo haríamos, pero pues ellos tienen su propio ritmo, tienen su propia lógica y su propia forma de interpretar las cosas, y en ese momento surge una fricción más. En cuarto lugar, si los vamos a corregir, la situación se complica aún más, porque tratamos em, de chocar contra lo que ellos piensan, y ellos se vuelven sus propios razonadores, discuten, entran en controversia con nosotros, o en algunas ocasiones se genera un silencio total de su parte. Se desconectan y con su actitud nos están diciendo que no les interesa, o que eso realmente para ellos no tiene sentido. Y ese tipo de respuestas son muros que de cierta manera nos impiden llegar a ellos. Y en quinto lugar, que pues el autor nos refleja que es el más difícil de todos, y es cuando nosotros pretendemos inculcarles valores, cuando queremos enseñarles la prudencia, el respeto. em, Vamos a encontrar la indiferencia o una negativa por parte de ellos, o en el peor de los casos, em, la provocación directa, ¿sí? Lo que el autor nos quiere decir es que estos fracasos no son ni fallos nuestros ni fallos de ellos. Son simplemente la expresión de que la educación no es una línea directa, sino que es un camino de múltiples desencuentros. Y pues lo normal en la educación es que las cosas no salgan como planeamos.
Aceptar esto nos revela el autor que es el primer paso para dejar de frustrarnos y empezar a educar realmente de verdad. En esta segunda parte, Meirut plantea una idea que puede parecer de cierta manera contradictoria. En la educación lo normal es que la cosa no funcione exactamente como nosotros lo esperamos. Esto ocurre porque el estudiante no es un objeto que podamos fabricar o moldear a nuestro gusto. Es un sujeto que piensa, que cuestiona, que toma decisiones, que interpreta y además construye su propia manera de aprender. Por eso, cuando un estudiante se resiste o no responde de la forma que esperamos, no necesariamente significa que la educación de cierta manera esté fracasando. Al contrario, esa resistencia puede ser una señal de autonomía. El estudiante está estableciendo una relación propia con lo que aprende y con las decisiones que toma. Desde esta perspectiva, el papel del educador cambia. Ya no se trata de imponer una respuesta o controlar completamente el aprendizaje del aprendiz, sino acompañar y generar todas esas condiciones para que el estudiante pueda avanzar por sí mismo. Por eso la idea central que deja esta parte es que educar no es fabricar personas exactamente a nuestra medida, sino acompañarlas en el proceso de formación profesional integral y que ellos puedan construirse como sujetos. La trampa de excluir o enfrentarse aparece cuando la práctica educativa se encuentra con la resistencia del estudiante. En muchas situaciones, cuando el alumno no responde a las expectativas, incumple las normas o cuestiona la dinámica de la clase, el docente puede sentirse llevado hacia dos respuestas extremas: apartarlo o confrontarlo. Sin embargo, ninguna de estas respuestas permite comprender realmente la complejidad de la relación educativa. La primera respuesta es la exclusión. Puede parecer una solución práctica, pero permite recuperar el control del grupo y continuar la clase. Pero pedagógicamente tiene un costo muy alto. En lugar de afrontar la dificultad, se elimina de la experiencia educativa a quien precisamente necesita mayor acompañamiento. La exclusión entonces no transforma la situación, sino simplemente desplaza el problema y puede profundizar las desigualdades que ya existen en ella. En la segunda respuesta tenemos es el enfrentamiento. Aquí es donde el docente intenta recuperar como la autoridad mediante una confrontación directa con el estudiante. El problema surge cuando la autoridad deja de funcionar como una herramienta para orientar y se convierte en una lucha por el poder. El estudiante lo que hace es desafiar, el docente solamente responde y progresivamente la relación se centra en determinar quién tiene el control. En este sentido, tanto el profesor como el estudiante quedan atrapados en dos posiciones y el aprendizaje deja de ser el propósito principal, sino como en esa lucha de poderes. Por eso, superar esta trampa exige cambiar pues, la manera de comprender cómo vemos la resistencia. Es cuando un estudiante que se opone no necesariamente es un estudiante que debe ser eliminado o quitado del proceso o sometido a este, sino su resistencia también puede expresar que tiene una autonomía, tiene criterios propios, tiene una identidad que se construye. Esto implica reconocer que el educar no consiste en fabricar personas de acuerdo con las expectativas del docente, sino en acompañar procesos de formación en los que también existe diferencia, conflictos y autonomía. Esto tampoco significa renunciar a la autoridad. El docente no renuncia a su autoridad, sino que necesita establecer límites, orientar y garantizar condiciones para que todos puedan aprender. Y pues la diferencia está en que esos límites no deberían llegar a convertirse en una lucha de poder, sino como una autoridad pedagógica, en donde se adquiere un sentido cuando permite acompañar al estudiante, no cuando busca dominarlo. En este sentido, el verdadero desafío consiste en pasar de una lógica de control a una lógica de formación. No excluir al que se resiste, no enfrentarlo para demostrar quién manda, sino preguntarse qué hay detrás de esa resistencia y cómo puede convertirse en una oportunidad para educar. Educar no significa conseguir que el otro sea exactamente como queremos, sino significa acompañarlo en la construcción de quién puede llegar a ser sin renunciar a nuestra responsabilidad como educadores. Como idea final, partimos de la idea primero de Frankenstein, el educador, donde él habla que es normal que la educación no va a funcionar, ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque el estudiante no es un objeto que se fabrica, sino él se va a resistir.
Y esa resistencia no es que sea fracaso del maestro, pero es prueba de que hay otro ser que existe en esa relación en el aula de clase. ¿Qué pasa acá? A esa resistencia el maestro tiene solo dos opciones. Tiene la opción de excluir o el enfrentarse, pero sea cual sean estas opciones que él tome, pues van a votar. Él también lo dice literalmente en el texto, que es comprensible que el enseñante acabe exhausto. Entonces, acá vemos un primer nivel de desgaste. Entonces, ese nace todos los días en el aula de clase, pues en medio de esa, el docente que intenta mediar con el estudiante, eso desgasta. Entonces, también Martínez muestra que históricamente esa enseñanza es la que tiene que suceder solo en el aula de clase. Entonces, esto ya se empieza a ver más como una técnica, como algo más procedimental y que tiene que medirse. Entonces, cuando esa enseñanza se convierte solo en eficacia y en aprendizaje medible, al maestro se le quita la posibilidad de pensar y reflexionar desde su propia práctica docente. Entonces, solo le pide que se ejecute algo y no que piense. ¿Listo? Entonces, ese es otro nivel de desgaste. Ahora también, algo más profundo que lo vimos en el texto de Vasco y Montoya también, sobre cómo ese saber pedagógico que es propio de los maestros, pues que ha sido, desde un principio se ha disputado su nacimiento a otras disciplinas, que la psicología, que las del currículo, que ciencias de la educación. Entonces, realmente, a través de estas denominaciones, el maestro termina como simplemente un ejecutor de un currículo que es diseñado por otras profesiones, por otras personas, que se desliga de nuestras prácticas, pues de nuestras prácticas como docentes. Entonces ahí solo somos un funcionario que cumple una lista de chequeo. Ese es otro desgaste. Y finalmente, Jiménez, entonces a través de esa profesionalización, cuando hablamos de esa dignificación docente, también encontramos que pues tenemos que pasar ya por muchas normativas, muchas políticas públicas y estas que hacen que haya una brecha entre lo que son esas políticas, esa teoría, esas normativas y no solo lo que podemos o no podemos hacer en nuestro contexto real, sino que se alejan totalmente de reconocer que las prácticas en el momento de ejecutarlas pues son diferentes, ¿listo? Entonces también eso nos puede alejar un poco de esa vocación. Entonces, si unimos estas cuatro miradas, ese desgaste educador no es algo que nazca desde el educador, sino que se da no solo desde lo individual, junto con el sujeto en el aula día a día, sino que pasa a través desde primero también la denominación de esa pedagogía, de esa profesión docente, de esa autonomía, de ese reconocimiento. Entonces, también, pues finalmente es también saber reconocer como docentes esos problemas, ese desgaste, y pues desde mi vocación, desde mi pedagogía, desde mi reflexión como docente, yo qué puedo cambiar o cómo puedo cambiar esas cosas en mi cotidianidad, porque ya sabemos que muchas veces es muy difícil, es muy fácil hablar de políticas públicas, pero es muy difícil pues concretarlas. Entonces, para que algo cambie también deben hacer desde el aula de clase en medio de esas interacciones, junto con la resistencia, y es importante que lo reconozcamos como docentes.